Curso Nacional de Actualización en Responsabilidad por Doble Percepción, Incompatibilidad Horaria Laboral y Parentesco en el Sector Salud. Temas: Sistema de Administración del Personal, Estatuto del Funcionario Público, Ley número 2027, llenado de la Declaración Jurada de Incompatibilidad Funcionaria y Doble Percepción de Recursos del Estado, a cargo del magíster abogado Carlos Sergio Franco Gutiérrez. Buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos una vez más a una jornada de clases, instancia de la Fundación Gilaña. Siempre un gusto poder participar con ustedes en este tipo de actividades que están planificadas en busca de una mejora sustancial para lo que es el alumno, el profesional y todas aquellas personas que están vinculadas con las diferentes áreas de la gestión en salud, de la gestión pública o generan o realizan actividades para o con el Estado de una u otra forma, o por último trabajan en la seguridad social a corto plazo y tienen que estar insertos e inmersos en el pleno conocimiento de las actividades llamadas como parte del aparato público estatal. Entonces, bienvenidos a todos, agradecidos por su participación. Yo entiendo que este curso está basado, está motivado por la motivación que ha tenido el Ministerio de Justicia, por intermedio del Viceministerio de Transparencia, en poder de una vez materializar de forma concreta los procedimientos y sistematizar los medios para que ustedes hagan las declaraciones juradas. Entonces, muchos de ustedes se han visto en la necesidad de realizar declaraciones juradas por la doble percepción y sobre todo por el tema de parentesco dentro de las entidades, y muchos se han dado cuenta que pueden tener algún tipo de perjuicio, algún tipo de observación. Entonces, siempre Gilaña busca generar este tipo de cursos a efecto de que ustedes puedan entender en el fondo qué es lo que se pretende realizar, y puedan también entender en qué situación ustedes se encuentran para con el Estado mismo. Entonces, vamos a hablar hoy día primero de los servidores públicos desde un punto de vista netamente legal. Vamos a tratar de utilizar conceptualizaciones no muy técnicas en materia jurídica, sino un poco más reflexivas en función al tipo de actividad que ustedes realizan. Nosotros somos conocedores que la mayoría de ustedes son personal en salud, entonces ya son 7 u 8 años que con Gilaña vamos prestando este tipo de cursos y sabemos tener un vocabulario un poquito más asequible para que el sector pueda tener un mejor entendimiento. Sí, las disculpas del caso, tratamos de tener las mejores conexiones, pero no siempre depende de nosotros. Dependemos de nuestros proveedores de servicio y dependemos muchas veces del clima. Entonces, si hay algún corte, no se desesperen, vamos a ingresar lo más rápido posible para dar continuidad al curso. Otro aspecto importante que es importante tomar en cuenta ustedes es que pueden hacer las preguntas pertinentes, no obstante, no me gustaría que cortemos el diálogo que podamos realizar, es decir, la explicación que podamos realizar, y el diálogo o la absorción de preguntas, o mejor dicho, de respuestas, sea posterior. Yo les voy a dar un tiempo en determinados cortes que se tiene para que ustedes puedan realizar algún tipo de preguntas de algunos aspectos que se les pueda quedar en duda, y así también cuando vamos a los demás a reafirmar los conocimientos que se están generando. ¿Ok? Entonces, me vuelvo a presentar. Agradecido siempre con Marcela Gilaña por, por poner en conocimiento el currículum. No es tan necesario, pero estén seguros de que es lo que nos gusta y nos apasiona hacer. Yo soy el abogado Carlos Sergio Franco Gutiérrez, ya son 24 años de gestión pública y de ejercicio profesional ligado a lo que es las ramas que ustedes van a poder ver ustedes. Hemos trabajado en diversas instancias, tanto públicas como privadas, siempre en relación a lo que es
la gestión pública y la prestación de servicios por parte de entidades privadas que prestan servicios a las empresas públicas o al Estado como tal. ¿Ok? Entonces, a ver, entendamos primero los conceptos de qué es un servidor público. Necesariamente nosotros en este conocimiento tenemos que asentarnos en las normas básicas, ¿sí? Y nosotros sabemos que las normas básicas vienen de un modelo general de administración y control. Este modelo de administración y control nosotros lo tenemos en el decreto perdón, en la ley 1178 y sus decretos reglamentarios. La ley 1178 es una ley marco que nos permita establecer qué es el modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado, ¿sí? Y en este sentido establece sistemas de administración. Todos estos sistemas interrelacionados entre sí son los sistemas de la planificación y inversión pública. Y es aquí donde ustedes van a poder revisar hoy día el sistema de administración de recursos humanos o lo que se llama ahora el talento humano, a efecto de poder entender cuáles son los mecanismos de agilización de los procedimientos en materia de administración de los recursos humanos dentro de la gestión pública. Y por último, establece, y algo muy importante también para los servidores públicos y las personas que prestan servicios al Estado, ¿sí? No solo los consultores, sino las personas que están relacionadas con el Estado de una u otra forma, que reciben recursos del Estado, y es la responsabilidad de los servidores públicos, ¿sí? Dentro de sus funciones y de las personas que se encuentran en relación a una actividad con el servicio público. No es muy difícil establecer que la ley 1178 es un instrumento legal de gestión, ¿sí? Que enmarca en su contenido aspectos netamente legales, pero también administrativos y técnicos que nos permiten sustentar la procedimentación de los aparatos administrativos. Como vamos a ver hoy día, el aparato, es decir, el sistema de administración de personal, vamos a poder ver que el sistema de administración de personal se encuentra relacionado con todos los sistemas de administración y control. Ningún sistema es aislado. Todos superviven entre sí con una directa interrelación constante. Eso se llama el principio de sistematización de la administración pública. Entonces, todos los sistemas, ¿sí?, tienen plena relación con los demás y ninguno puede coexistir. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la administración del personal va a tener mucho que ver con los sistemas de programación, con los sistemas de organización administrativa, con los sistemas de presupuesto, con los sistemas de contrataciones, con los sistemas de administración de tesoro y poder público y sobre todo con los sistemas de control tanto interno como externo que maneja el Estado. Tenemos que darnos cuenta también que la ley 1178 lo que tiende es lograr administrar de forma eficaz y de forma eficiente los recursos públicos, ¿sí? En este caso vamos a observar cómo los recursos públicos, ¿sí?, destinados al manejo del personal se manejan de forma eficaz y eficiente. También nos permite generar información que muestre transparencia en la gestión, ¿sí? Como les decía con anterioridad, lograr que todo servidor público asuma responsabilidad por el desempeño de sus funciones y desarrollar la capacidad administrativa del Estado. Sí, todo esto ligado directamente a lo que es el manejo del recurso público, es decir, de la cosa pública. El ámbito de aplicación de la ley 1178, sí, está circunscrito, mejor dicho, a las entidades públicas, sin excepción, ¿sí? Todas las entidades públicas, consideradas entidades públicas que manejan recursos del Estado, pero dependen del órgano rector del Estado, ¿sí? Eh, Sin excepción alguna, ¿sí?, están sometidas a la ley 1178, ¿sí? Eso quiere decir que las entidades dependientes del órgano ejecutivo, pero también de los órganos legislativos, judiciales, electorales, ¿sí?, o aquellas instituciones reconocidas por la Constitución Política del Estado como órganos de defensa del Estado y de la sociedad, también están inmiscuidas y tienen que aplicar los sistemas de la ley 1178. Así también toda organización, ¿sí?, y no estamos hablando de entidad, sino de organización en la que el Estado tenga mayoría de patrimonio. Y esto siempre es sujeto a su configuración legal, ¿sí? Como les decía con anterioridad, también las personas que perciben recursos del Estado están sometidas a la ley.
este enfoque de administración que yo les presentaba al principio, ¿sí? Este enfoque de administración requiere un tratamiento de los sistemas de administración general, ¿sí? Pero ligados a lo que son las administraciones públicas. ¿A qué me quiero referir? Que quiero que me entiendan. La planificación, perdón, la administración como tal, se basa en 4 aristas. La planificación en la teoría general, ¿sí? Tiene 4 aristas importantes, que es la planificación, la organización, la ejecución y el control. Ya, estos sistemas, ¿sí? Se diversifican de acuerdo a la ley 78 y se consolidan en sistemas de administración y control, ¿sí? En los 8 sistemas que nosotros tenemos vigentes y que vamos a revisar a continuación. Es decir, que la teoría de la administración pura, ¿sí? Es la que se va a manifestar de acuerdo a las necesidades de cada estado, ¿sí? Para poner en práctica las administraciones públicas. Permítanme un segundo, tengo un inconveniente, si puedo hablar con la gente de sistemas. Tengo una urgencia. Permítame poner 3 minutos algo que me permita cumplir con una llamada que tengo que realizar urgente, Edwin, si me puedes ayudar con eso. Me indican que tengo que hacer una llamada en este momento, por favor, y en No se 3 minutos preocupe, me doctor. terminamos. Tranquilo, Gracias. tranquilo, doc. Mientras yo les voy comunicando, por favor, ya como están más personas conectadas, volverles a aclarar que la ventaja también de esta modalidad es que ustedes pueden tener las grabaciones. Las grabaciones de principio a fin del curso para que puedan escucharlas las veces que gusten, ya que una de las ventajas también que Gilaña les ofrece es tener acceso a una plataforma virtual propia, que es bastante sólida, con mucho almacenamiento, y ustedes ya son parte de la misma. Eso quiere decir que si cumplimos otros 10 años más, ustedes van a seguir en la plataforma, no se preocupen. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Solamente ver su correo electrónico a las personas que recién nos están conociendo. Ahí les llegará un usuario y contraseña, que es el acceso a la plataforma. Les rogamos, por favor, que ustedes puedan tener guardado este usuario y contraseña para que cuando quieran volver a repasar, entren con el mismo y puedan ver la clase. Ya por eso sus asesores de capacitación les pidieron estos datitos, el correo electrónico, el carnet de identidad para lo que es el QR que tiene el certificado, ya que si ustedes lo van a leer, igual nos va a llevar a nuestra plataforma y ahí va a aparecer la validación de que usted ha hecho este curso. Sabemos que por temas de trabajo, por temas de, bueno, en su caso, turnos, emergencias, etcétera, muchas veces tienen que entrar y salir, pues no se preocupen, van a tener las grabaciones. Cualquier duda o inquietud, ustedes pueden hacerla conocer directamente a su asesor o asesora de capacitación que le inscribió al curso y nosotros estamos para servirles. Yo también tuve el agrado de registrar, inscribir a muchas de ustedes. Me complace que estén esta noche. Sabemos que esta va a ser una experiencia muy interesante, en la cual nosotros vamos a aprender también de ustedes. Les rogamos un poquito de paciencia mientras el docente soluciona este temita. Bueno, es un tema de llamada. Ustedes saben cómo son los abogados. Y vamos a continuar con su ponencia. Muchas gracias. Por favor, mientras pueden tomar un cafecito, estirarse o esperar un momentito. Gracias, permiso. Bueno, gracias. Gracias por la espera. A veces los asuntos familiares no pueden esperar. Pero a ver, vamos a terminar de concentrarnos y terminar el curso ya. Primera vez que nos pasa, pero bueno. Voy a continuar desde donde nos hemos quedado. Por favor, a las personas que se acaban de integrar,
hemos avanzado un poco ya y estábamos haciendo referencia cuando hemos terminado, cuando hemos cortado a los sistemas que engloban lo que es la administración y control gubernamental. Ya tenemos entre estos que analizar la relación, les voy a decir, del sistema de administración y personal. Para esto es bueno entender, y se lo señalaba, que nosotros debemos englobar los sistemas de administración de personal dentro del contexto de la administración pública como tal. Y ahora que hemos superado el concepto también de administración pública y manejamos el concepto de administraciones públicas en función a la nueva configuración del Estado, que a partir de la Constitución Política del Estado de 2009, que ha generado descentralizaciones y desconcentraciones como un mecanismo de tender que seamos propensos a llegar a los sistemas plenamente autonómicos, objetivo del cual nos hemos alejado un poco, pero se puede decir que esta configuración que tenemos en la Constitución Política del Estado ya nos permite hablar de administraciones públicas y no solo de una administración. Dentro de lo que son las administraciones públicas, nosotros tenemos sistemas para programar y organizar actividades entre los cuales vamos a encontrar la programación de operaciones, ya como primer sistema, como segundo sistema, la organización administrativa, y como tercer sistema, el sistema de presupuesto. Estos tres sistemas son homogéneos en todas las administraciones, cambian muy poco y no difieren entre sí sustancialmente. Los sistemas que sí le van a dar una característica propia a la entidad son los sistemas para la ejecución de actividades programadas. Y entre estos vamos a encontrar el sistema de administración de personal, al cual nos vamos a buscar ahora. Sí, también la administración de bienes y servicios, ustedes conocen seguramente los que trabajan en la administración pública, es un sistema muy utilizado, es el sistema donde están las licitaciones, donde ahora están los nuevos sistemas que se han introducido de forma electrónica, usando los medios de comunicación actuales, también están los sistemas de tesorería y crédito público, los sistemas de contabilidad integrada, y por último están los sistemas para controlar la gestión pública. Sí, están los sistemas de control interno previo y control externo, interno previo, interno posterior y externo previo. Los dos sistemas de control interno y el sistema de control externo posterior, que son los que van a enmarcar una relación de fiscalización y control a toda la ejecución de los anteriores 7 sistemas descritos. Si se van a dar cuenta en este cuadrito, entonces nuestra ley SAFCO es una norma bastante operativa y sistematizada. A mano derecha van a poder encontrar los 7 sistemas, los 8 sistemas diversificados, el último en control interno y control externo, pero es un solo sistema. Y estos 8 sistemas se interrelacionan entre sí en función, primero, a 2 conceptos sustanciales. El que los va a operar es el servidor público y que funciona la operación de estos sistemas van a ser sujetos a responsabilidades por la función pública, ¿ok? Entonces, necesariamente tienen que estar interrelacionados entre sí, pero también tenemos que tomar en cuenta que para poder ejecutar los sistemas de administración y control, tenemos que estar también en pleno conocimiento y en plena ejecución de los sistemas de la administración integral del Estado, ¿ya? Esos sistemas que hace unos años han sido modificados, se ha creado un nuevo sistema, es decir, se ha insertado en la planificación y en la inversión pública y financiamiento externo un tercer ítem, ya que es el seguimiento y evaluación. Esto entonces nos permite que los sistemas de planificación integral del Estado y los sistemas de administración y control condensen sus actividades para desarrollar la actividad pública de las administraciones públicas. Entonces ahora nos encasillaremos en el sistema de administración de personal. ¿Ok? El sistema de administración de personal, ya, lo señala la ley SAFCO y lo establece como un conjunto de normas, procesos y procedimientos. Miren lo importante, que están sistemáticamente ordenados, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos permita la aplicación de las disposiciones en materia de administración de personal. ¿Ok? ¿Qué significa que estén sistemáticamente ordenados? Que tienen un orden establecido, orden que conlleva a la materialización efectiva de los objetivos de la entidad. ¿Ok? Y aquí vamos a entender por qué.
Fíjense que lo que busca el sistema de administración del personal es la eficiencia en función. ¿En qué función? En la función pública, ¿sí? Para lo cual tiene que sistematizar sus procedimientos para, primero, determinar los puestos de trabajo y los requisitos para proveer. Estamos hablando de administración de personal, de talento humano, ¿sí? De los que van a, de las personas naturales, de los individuos que van a materializar las actividades del Estado. Entonces, para eso necesitamos, primero, determinar los puestos de trabajo y los requisitos para proveerlos. ¿Por qué los requisitos? Ustedes me entenderán desde un punto de vista técnico en función a las actividades que desarrollan en el cotidiano. Por ejemplo, yo no puedo permitir que un médico que no sea especialista, ¿sí?, en cirugías opere. Entonces, yo voy a contratar un médico cirujano que necesito para mi institución, tengo que determinar el puesto y tengo que proveer los requisitos para que este individuo cumpla de forma eficiente y eficaz las actividades para las cuales lo estoy contratando, ¿sí? La siguiente etapa sistematizada que busca la eficiencia de la función pública es la posibilidad de capacitar a los servidores públicos, ¿no? Claro, nosotros entiendo que estamos muy ajenos a esto. Esta misma capacitación seguramente ustedes la están pagando cuando es una obligación del Estado. Y el Estado tiene muy pocas posibilidades, muy pocos medios, si lo llamamos así, para generar este tipo de capacitaciones. Pero tenemos que tomar en cuenta que una institución pública tiene la obligación de capacitar a sus servicios públicos. Lo mismo una institución privada y una institución, ¿sí?, de seguridad social a corto plazo, que nos interesa, pues estamos en el sector salud, ¿sí? El tema de capacitar a tu talento humano es fortalecer a tu recurso humano, ¿sí?, y estás invirtiendo en conocimiento. Se supone que esa inversión que tú realizas debe ser devuelta por el personal, ¿sí?, por el servidor público, por la persona que te presta servicios, ¿sí?, en mejores condiciones técnicas que él adquiere para poder realizar sus actividades. ¿Ok? El siguiente paso es establecer procedimientos para el retiro de los servidores públicos. Y es que que sea dinámico el servicio público es muy importante. Ningún cargo debería ser eterno. Es más, ningún cargo, ¿sí?, debería ser estático, ¿sí? La posibilidad de que una persona, por más especializada que esté, fluctúe, ascienda, ¿sí?, tenga su rédito por mejorar sus conocimientos y mejorar sus aptitudes y que también pueda cumplir otras actividades dentro de la misma institución, es muy importante para que las capacidades de los servidores públicos y de cualquier otro trabajador se vayan mejorando y no entremos en un criterio y en el tiempo de monotonía en la prestación del servicio. ¿Ok? Entonces, los procedimientos de retiro de los servidores públicos son los que nos van a dar la finalización de esa tu etapa de prestación del servicio público. ¿Ok? Y tenemos que tener esos procedimientos, ¿sí?, bien establecidos, sea cual fuera la consecuencia de tu retiro. Puede ser que te estás jubilando, puede ser que has terminado durante varios años de hacer una excelente función pública y el Estado, dentro de tus mecanismos y tú mismo, decide, así que tus aportes personales y tu trabajo ya han sido suficientes. O por último, establece que por temas de conducta, por temas de incumplimiento de tus funciones, por temas funcionales a la institución, tengas que ser retirado porque ya no eres útil. ¿Por qué? Porque buscas eficiencia y eficacia. Un servidor público que no es eficiente y eficaz dentro de la prestación de sus actividades, pues debe ser retirado de las mismas actividades. ¿Ok? Entonces, por eso también nos genera este tipo de mecanismos. Y por último, ¿sí?, nos genera la posibilidad de implementar el régimen de evaluación y retribución del trabajo. ¿Sí? Yo, servidor público que cumplo de forma efectiva mi trabajo, debo ser retribuido mínimamente, ¿sí?, con una seguridad jurídica de que preste mis servicios en el tiempo, ¿sí? La retribución del trabajo también habla a la capacidad de ascender, a la capacidad de ganarse cursos, a la capacidad de que la institución invierte en ti mismo, ¿sí? Les vuelvo a decir, sé que esto está muy alejado de una realidad que tenemos, no solo en la gestión pública en Bolivia, sino también en la privada, pero los cánones en los que se basa la actividad misma de la función pública, ¿sí?, y las administraciones públicas y privadas
conllevan a que estos mecanismos deberían desarrollarse de forma eficiente para mejorar las capacidades de las instituciones mediante la adquisición de mejores condiciones para el servidor comunitario. Entonces, ¿qué trataba de hacer? ¿Cuál era el propósito? Buscar la eficiencia en la función pública, ¿sí? Que se basaba en la determinación de puestos de trabajo, ¿sí? Cuáles son necesarios y qué requisitos y qué mecanismos voy a utilizar para que estos sean efectivos en una evaluación, en una retribución de su trabajo, en un desarrollo de sus capacidades y en establecer los mecanismos de efectivo. Nuestras normas básicas, ¿sí? De administración de personal, las SAP, ¿sí? Han subdividido, ¿sí? Estos criterios, ¿sí? Han decidido hacer un subsistema de dotación de puestos, ¿sí? Un subsistema de evaluación del desempeño, un subsistema de movilidad funcional, un subsistema de capacitación y un subsistema de registro. Dentro de estos 5 subsistemas vamos a englobar, ¿sí? Los 4 fundamentos necesarios de las administraciones públicas con respecto a la administración del personal o del talento humano, como se lo conoce actualmente. ¿A qué se dedicará entonces el sistema de dotación de personal? Ya, es un conjunto de procesos para dotar técnicamente de personal a las entidades, previo establecimiento de las necesidades de personal identificadas y justificadas, cualitativa y cuantitativamente a partir de la planificación del personal. Por eso les decía, ¿sí? Que no podemos conocer nosotros, ¿sí? Al sistema de administración pública sin el sistema de planificación. Si yo voy a planificar cierto tipo de actividades a mediano y a corto plazo, necesariamente tengo que dotarle, ¿sí? De instrumentos, ¿sí? Uno de esos instrumentos es dotar de personal, ¿sí? Ese personal va a ser el que va a cumplir, el que va a efectivizar mis actividades, ¿sí? Por eso, este sistema de planificación de personal debe estar en concordancia con la planificación estratégica institucional y con la programación operativa anual de la estructura organizacional y de los recursos presupuestarios requeridos. ¿Qué quiere decir? Si voy a tener personal, tengo que saber que tengo presupuesto, que sé en qué operaciones lo tengo que poner y saber qué objetivos les voy a generar, ¿sí? Este personal, no se olviden, tiene que estar también investido de seguridad jurídica, por lo cual le tengo que dar organización administrativa en función a las capacidades que él tiene que desarrollar, que tienen que estar enmarcadas en los reglamentos internos, en los reglamentos de operaciones de cada institución. Entonces, engloba un conjunto de actividades que, si bien van a estar enunciadas en un subsistema de dotación de personal, pero van a estar sometidas al relacionamiento con los otros sistemas de la administración pública también. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la dotación de personal? Mejorar la gestión del personal de las entidades públicas, ¿sí? Busca articular las cualidades, ¿sí? Y las calificaciones del personal, ¿sí? Con las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo, ¿ok? Otro objetivo es preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos institucionales y la calidad de los servidores, ¿ok? El subsistema de evaluación de desempeño, ya, es un proceso permanente, ¿sí? Que debe ser permanente y debe tender a medir el grado de cumplimiento de la programación operativa anual individual, ¿ya? Un servidor público tiene que cumplir sus objetivos, sus funciones y tiene que tener resultados asignados a sus propios puestos durante un periodo determinado, ¿sí? Entonces, estos objetivos, ¿sí? Son tendientes a ser evaluados. ¿Qué tengo que evaluar? A los servidores públicos de carrera en el desempeño de sus funciones, registrar su productividad, ¿sí? Y sobre todo que esos funcionarios públicos estén sujetos a una carrera administrativa tendiente a cumplir lo planificado, ¿sí? Debe servir también para un parámetro de los incentivos que les voy a dar, ¿sí? Debe proveer información para mejorar el desempeño de la entidad en términos de eficiencia, honestidad, eficacia y calidad del servicio, ¿sí? Y debe constituirse en un instrumento para detectar necesidades de capacidad. Por último, ¿sí? Tiene que identificar los casos de desempeño no satisfactorio para tomar medidas correctivas, ¿sí?
mismas que podrán determinarse en la separación de los funcionarios públicos de carrera conforme a lo establecido en la ley del Estatuto del Público en su artículo 39. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta estos aspectos. Como consecuencia de las evaluaciones de los servidores públicos, sí se pueden recibir incentivos económicos y psicosociales con base a los resultados de las evaluaciones de su desempeño. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a reflejar indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia. La evaluación del desempeño para los funcionarios no comprendidos tiene carácter preferencial en el registro. ¿Qué quiere decir esto? Que si no voy a tener específicamente, ¿sí?, las condiciones en las que debo evaluar a cierto personal, me tengo que basar en condiciones análogas para personal que cumple cierto tipo de actividades parecidas. ¿Ok? ¿A qué se dedica el subsistema de movilización, de movilidad de personal? ¿Sí? Nos dice la norma que rige este subsistema que la movilidad es un conjunto de cambios a los que se sujeta el servidor público, ¿sí?, desde que ingresa a la administración pública hasta su retiro, para ocupar otro puesto en función de la evaluación de su desempeño, ¿sí?, su adecuación a las especificaciones de un nuevo puesto, a la capacidad recibida y en función a las demandas y posibilidades presupuestarias de la entidad. ¿Sí? Entonces, eso de que yo soy intocable en un puesto, dense cuenta que por el mismo subsistema, ¿sí?, no es una verdad. ¿Sí? Es más, por esencia, el mismo sistema de administración te va a dar la posibilidad de que los puestos sean movibles. ¿Okay? La movilidad se funda en la igualdad de oportunidades de participación, la capacidad del desempeño y la transferencia. ¿Sí? Son objetivos de este subsistema como tal. Propiciar la adecuación permanente del servidor público a las demandas institucionales, buscando optimizar su contribución a la sociedad, así como potenciar su capacidad. ¿A qué se refiere esto? Palabras fáciles. Yo puedo tener un personal muy bueno y muy capacitado, por ejemplo, en el área contable, pero si yo no voy a poder hacer que este personal se modernice en los nuevos sistemas tecnológicos, no voy a generar mejores condiciones para él y lo voy a tender a ser ineficiente. ¿Sí? Entonces, esta movilidad me va a permitir adecuar a este personal hasta que él mejore sus condiciones. También permite la separación laboral de los funcionarios de comprobar ineficiencia. No me sirves aquí. No eres una persona competente para poder llevar las riendas, por ejemplo, de las actividades presupuestarias. Me parece que tú estarías mejor en este lugar. ¿Sí? Me parece que los trabajos manuales son mejores para esta persona y que los trabajos de decisión intelectuales son mejores para otras. Entonces tengo que generar movilidad. Y sobre todo, y lo que les decía, una forma de generar mejores condiciones a los servidores públicos, ¿sí?, es la promoción. ¿Sí? Esta promoción les debe permitir a ellos, ¿sí?, poder concretar sus esfuerzos, ¿sí?, en mejores condiciones de trabajo. El siguiente subsistema es el subsistema de capacitación productiva. ¿Sí? Este es un conjunto de procesos mediante los cuales los servidores públicos adquieren nuevos conocimientos, ¿sí?, desarrollan habilidades y modifican actitudes, con el propósito de mejorar constantemente su desempeño y los resultados de la organización para una eficiente y efectiva prestación de los servicios al ciudadano. Los objetivos que buscan la capacitación productiva son: 1. Mejorar la contribución de los servidores públicos al cumplimiento de los fines de la entidad. Y 2. Contribuir al desarrollo personal del servidor público y prepararlo para la función en la entidad. ¿Ok? El sistema de registro, sí, se lo crea por una necesidad imperiosa, ¿sí?, de concretizar los procedimientos, ¿sí?, y de poder materializar todo lo anterior, ¿sí?, en documentos que nos permitan hacer una medición de lo mismo. ¿Sí? Entonces, la información y registro es la integración y actualización de la información generada por el sistema de administración de personal, que permite mantener, optimizar y controlar el funcionamiento del sistema. ¿Sí? Entonces, las unidades encargadas son las unidades de administración de personal, sea direcciones, sean jefaturas. Muchas de estas ahora se llaman Dirección de Talento Humano, Secretaría de Talento Humano, Jefatura de Talento Humano,
como lo querramos llamar, pero su función primordial es la administración del personal, ¿sí? ¿Cuáles son sus objetivos? Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el personal de la entidad, así como los cambios que estos generen. Ingresos, salidas, vacaciones, ¿sí? Cumplimientos, remisión de hojas de ruta, cantidad de productos realizados. Esto nos permite disponer de una base de datos que permite obtener información referente a la vida laboral de los funcionarios públicos, ¿sí? Que facilite la toma de decisiones, ¿sí? También nos permite desarrollar un sistema que genere estadísticas e información, ¿sí? Y esto cuando yo voy a planificar, ¿sí? Me va a servir como un instrumento muy importante y muy valedero, ¿ok? También le permite, ya, en este caso ahora, el ministerio, ¿sí? Tener una información clara, ¿sí? Sobre quiénes son los prestadores del servicio público, ¿sí? Y cómo van en relación a las condiciones que aún se mantienen vigentes, ¿sí? Sobre el estatuto del funcionario público como una norma básica, ¿sí? Entonces, nos permite generar también este tipo de información. Todo esto se va a tender a materializar entonces para que yo pueda tener carpetas, registros. Antes se hacían registros a mano, se hacían registros manuales, ahora se hacen registros también digitales, ¿sí? De todas las actividades del personal. Es decir, tú vas a tener un file, ¿sí? Que este subsistema de registro te va a permitir acudir para saber la realidad histórica, ¿sí? De las actividades que ha podido desarrollar el servidor público dentro del periodo que ha prestado funciones dentro de la institución. ¿Ok? Entonces, es así como se maneja el sistema de administración del personal. Entonces, este personal, puede ver que está sometido a un régimen, ¿sí? Y ese régimen es régimen administrativo y de control, ¿sí? Como parte fundamental de la administración y control del Estado, ¿sí? Por lo cual está sometido bajo la normativa de la ley SAFCO, ¿sí? Tiene que cumplir procedimientos y está investido en un sistema que se materializa mediante la aplicabilidad de los subsistemas que son los llamados a cumplir sus objetivos primordiales, ¿sí? Entonces ya conocemos la base en la que los servidores públicos deben actuar, pero ¿conocemos bien qué es un servidor público? ¿Sí? Muchas veces ustedes han sido servidores públicos durante años, pero en verdad no han llegado a comprender en esencia qué es ser un servidor público. ¿Cuál es la diferencia de ser, por ejemplo, personal eventual? ¿Cuál es la diferencia de ser consultor en línea? ¿Cuál es la diferencia de prestar servicios para el Estado? ¿Cuál es el régimen en que yo me debo buscar? ¿Cuáles son las diferentes alternativas en las que debo circunscribir mis actividades? ¿Ok? Fíjense, sí, que ustedes, y me van a entender por qué comienzo por acá, ya la mayoría en sí son servidores públicos ligados a la actividad de prestación de servicios de salud. Entonces, en esencia, ustedes van a cumplir una actividad fundamental. Sí, la actividad fundamental que van a hacer ustedes es cuidar el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica, sexual de las personas, ¿sí? Entonces, fíjense que ya hay sentencias constitucionales, líneas jurisprudenciales, ¿sí? Que dice que el bien jurídico más importante, ¿sí? Que consagra la constitución política del Estado es el derecho a la vida. Y por ende, ¿sí? El derecho a la vida deviene también el derecho a la salud, ¿sí? El derecho a tener el servicio de salud en las mejores condiciones. Entonces, ustedes como servidores públicos, sí, que son la mayoría eh, ligados a la prestación del servicio de salud, deben tomar en cuenta lo que la Constitución Política del Estado señala para una obligación del Estado
en la prestación del servicio de salud. Todas estas condicionantes, ¿sí?, les van a llegar a la conclusión, ¿sí?, de que lo que van a hacer ustedes es materializar una obligación del Estado, plasmada desde la Constitución Política del Estado, para lo cual el Estado, fíjense, tercera vez que pronuncio Estado, requiere, ¿sí?, de contar con servidores públicos idóneos que puedan cubrir las necesidades fundamentales, ¿sí?, de la población. Es decir, el Estado necesita que sus prestadores del servicio de salud, sus funcionarios, ¿sí?, tengan en cuenta, como dice la sentencia constitucional 486/2012, que los derechos fundamentales que se deben velar son el derecho a la vida, a la dignidad humana y esencialmente a la integridad física, ¿sí? Entonces, el régimen en el que se encuentran ustedes como servidores públicos de salud, ¿sí?, está en base a esas prerrogativas. Y ahora, ¿qué nos dice el Estado? El Estado, en consecuencia, nos dice que los servidores y servidoras públicas son las personas que desempeñan funciones esencialmente públicas, ¿sí? Forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellos que desempeñan cargos selectivos de designación y quienes ejercen funciones de libre nombramiento. Prácticamente todo el aparato público debería estar lleno de servidores públicos. Sabemos que no es así, pero eh, un gran número de estos sí los podemos encontrar y sobre todo en el sector salud. Ahora, nosotros hemos mantenido desde antes de la Constitución Política del Estado vigente la Ley 2027, ¿sí? Esta ley en gran parte, ¿sí?, se mantiene vigente, no ha sido derogada, no ha sido abrogada, ¿ya? Y lo que tiende es a instrumentalizar lo que es el servicio público como tal. Nuestra anterior Constitución Política del Estado reconocía a funcionarios y empleados públicos. La nueva Constitución Política del Estado cambia rotundamente el concepto y los pone como servidoras y servidores públicos, ¿sí?, manteniendo la prerrogativa de que estos tienen que tener una estabilidad en función de una carrera administrativa de acuerdo al funcionamiento de los sistemas que hemos podido señalar con anterioridad, ¿sí? ¿Para qué? Para efectivizar las actividades propias del servicio público. Fíjense que tanto la anterior Constitución como la actual Constitución del Estado, lo que siempre han tratado de plasmar es que el funcionario público anterior, ahora servidor público, sea una inversión efectiva para el Estado. Así que sus propias actividades estén plasmadas en el ejercicio mismo de actividades tendientes, ¿sí?, al mejoramiento del servidor público para mejorar sus capacidades y que esta prestación de servicios, ¿sí?, esté investida en una carrera administrativa que le permita tener estabilidad en el ejercicio de sus funciones. Cosa que no siempre se ha dado, pero bueno, al menos en concepto, eso es lo que se tiene. Fíjense que el servidor público es aquella persona individual, ¿sí?, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de la aplicación de la ley. ¿De qué ley? Estamos hablando de la ley 2027. El término servidor público, para efectos de la ley, ¿sí?, se refiere también a los dignatarios, funcionarios, empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea su fuente de remuneración. Es por eso que dicen, ¿no? Señor alcalde, señor presidente, usted es un servidor público más, ¿ok? Todos somos servidores, desde el director hasta el ofrendero, ¿sí?, desde la máxima autoridad del hospital, ¿sí?, hasta la persona encargada del cuidado, de la seguridad, del portero de la misma. Todos son servidores públicos y en cierta forma se están sometidos a las mismas reglas generales, pero la diferencia es que tenemos clases de servidores públicos, ¿ya? Y de acuerdo a nuestro sistema democrático representativo, nosotros siempre vamos a tener funcionarios, en este caso servidores públicos electos, ¿sí? ¿Quiénes son los electos? Las personas cuyo servicio público, ¿sí?, se origina en un proceso eleccionario previsto en la Constitución Política del Estado
Sí, estos servidores públicos están sujetos a las disposiciones, no están sujetos a las disposiciones de la carrera administrativa y el régimen laboral del estatuto, es decir, pueden ser removidos, tienen que cesar en sus actividades cuando cumplen sus periodos, ¿sí? Están sometidos a sus propias reglas, por ejemplo, los concejales tienen su código de ética, eh, en muchos municipios tienen cartas orgánicas, tienen estatutos departamentales, muchas instituciones tienen su propia normativa y bueno, los servidores públicos como tal en general, su sujeción a los procedimientos establecidos en las normas reglamentarias de la Ley 2027 u otras normas que van a reglamentar la responsabilidad por la función pública como tal. Otros son los funcionarios públicos designados. ¿Sí? Su función pública emerge del nombramiento a un cargo, conforme a la Constitución Política de Estado, disposición legal o sistema de organización administrativa aplicable. Por ejemplo, los ministros de Estado. ¿Sí? Son designados por una autoridad. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones de la carrera administrativa, ¿sí? De la ley 2027. Y como les vuelvo a decir, el mejor ejemplo es un ministro, ¿no? Son funcionarios del nombramiento, ministros, viceministros, directores, secretarios municipales, secretarios departamentales. Son gente que viene con la MAE a cumplir cierto tipo de actividad, ¿no? Y también tenemos los de libre nombramiento. Son aquellas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento, ¿no? El asesor de despacho, eh, el encargado de gabinete, estas personas que en sí son personas de confianza y que se establecen como importantes. ¿Cómo puedo tener este tipo de personal? En función a las posibilidades técnicas, administrativas, pero también presupuestarias. ¿Ok? Entonces eso es importante. Sí, estos servidores públicos tampoco se los considera de carrera administrativa. Ahora, los funcionarios de carrera sí son los que están sometidos a la carrera administrativa. Y son aquellos que forman parte de la administración pública, ¿sí? Y su incorporación cumple los procedimientos que ya hemos visto con anterioridad, ¿sí? Deberían tener permanencia, ¿sí? Y deberían ajustarse a la carrera administrativa, para lo cual deberían ser beneficiarios de capacidades, de las capacitaciones, del mejoramiento de sus capacidades en la prestación de servicios, ¿sí? Entonces, la carrera administrativa, ¿sí? De acuerdo a las normas básicas del sistema de administración del personal, ¿sí? Se entiende como el sistema que posibilita y promueve la creación de una nueva cultura de servicio público, mediante programas de administración de personal orientados a la selección, inducción, capacitación, evaluación, desarrollo, promoción, permanencia productiva y retiro digno de los servidores públicos de carrera. ¿Ok? Entonces, importante ver que hay una consagración normativa de lo que es el servidor público de carrera, ¿sí? Es decir, los servidores públicos como tal. Y por último, los funcionarios interinos, ¿sí? Son personas que de manera provisional, por un plazo máximo e prorrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme a lo establecido por ley. Son los servidores públicos que van a ser interinatos, por ejemplo, en el caso de vacaciones, en el caso de embarazos, en el caso de requerir algún tipo de interrupción basada en una norma de la prestación de un servicio que está protegido para el servidor público, tienen que haber esos funcionarios interinos que vayan a cubrir esas actividades. En el tema de salud, por ejemplo, ¿me puedo quedar sin un médico pediatra en una institución que no tiene pediatra? No, no puedo. No por eso lo voy a castigar a mi funcionario público que tiene la profesión médica y presta servicios como pediatra de no estar de vacaciones. No puedo hacerlo. Entonces, tengo que ver esos funcionarios interinos que vayan a cubrir estas otras actividades. Ahora, otras personas que prestan servicios al Estado, ¿sí? Y dice, la ley establece claramente, no están sometidos a la ley 2027, al Estatuto del Funcionario Público, ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que con carácter eventual, estamos hablando entonces de servidores públicos eventuales, o para la prestación de servicios específicos o especializados, ¿sí? En este caso pueden ser consultores, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en los respectivos contratos,
¿sí? Y ordenamiento legal aplicable a cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Entonces aquí directamente nos vamos a los consultores en línea, consultores por productos y aquel personal eventual que voy a contratar para la realización de ciertas actividades por tiempo determinado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, ya no es tan relativo por el tema de periodicidad, pero es bueno conocer, sí, que por sentencia constitucional del 2011, ¿sí? Se establece un periodo, ¿sí? De vigencia de la ley 2027, ¿sí? En la cual, ¿sí? Se establece este tipo de separación, ¿no? De funcionarios electos, funcionarios designados, funcionarios de libre nombramiento, funcionarios de carrera y funcionarios interinos. Ahora, la norma, por la especificidad y la casuística, ¿sí? Ha investido a muchas personas que prestan servicios para el Estado con ciertas características, ¿sí? Y ciertas prerrogativas que solo podían ser entregadas a los servidores públicos. ¿Qué ha pasado? ¿No? De cierta forma, el Estado o los administradores de la cosa pública han tendido a utilizar hacia ciertas conceptualizaciones de funcionarios eventuales, de funcionarios interinos, y han puesto en esa situación servidores a prestadores de servicio público que si uno analiza, ¿sí? En todas las características de un funcionario público y no de un eventual interino. Entonces, esto ha generado que la misma norma les genere a ellos ciertas posibilidades de solicitar que sean incorporados dentro de la carrera pública. Por ejemplo, a partir del tercer contrato, ¿sí? De un personal eventual, ¿sí? Se supone que esta persona ya es parte de la entidad y que tiene, por un criterio de recurrencia, ¿sí? Ya las condiciones y las características de un servidor público de carrera. ¿Sí? Y ya eso se diferencia. ¿Ok? Los servidores públicos, entonces, se encuentran enmarcados en este régimen. ¿Sí? Los tenemos los electos, que ya lo hemos visto, los designados, los de nombramiento, los de carrera. Hay otros funcionarios públicos que cuando entró en vigencia el Estatuto del Funcionario Público, ¿sí? Se encontraban en calidad de aspirantes a carrera administrativa. Y a partir de la vigencia de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, ¿sí? También ha habido muchas personas que, si bien tienen las condiciones de ser, ¿sí? Funcionario público de carrera, nunca se ha hecho su incorporación a la carrera administrativa. Entonces, esto se los ha llamado aspirantes a la carrera administrativa. Sí, y por resoluciones ministeriales basados en sentencias constitucionales, se los ha investido a estos también de las mismas prerrogativas que tiene un funcionario público de carrera. ¿Sí? Entonces, como han visto, también hay los interinos y los eventuales y aparecen los provisorios e irregulares. Sí, estos provisorios e irregulares que han estado sujetos a una regulación específica, pero ya en el estado de las administraciones públicas y en la evolución de la normativa ya no existe más, ¿no? Todos estos tienden a convertirse en aspirantes a la carrera administrativa, es decir, son funcionarios públicos de carrera que, si bien han sido incorporados a la carrera administrativa, tienen todas esas prerrogativas. Este cuadro que van a ver acá les va a permitir ver que a partir del año 2001 se entra en plena vigencia con la ley del Estatuto del Funcionario Público, y todos los servidores públicos, por más que su condición no haya sido regularizada hasta el 2021, han podido ser incluidos en la carrera administrativa con las prerrogativas establecidas por la ley del Estatuto del Funcionario Público en sus artículos 77 para arriba, sí, y entonces han sido ya sujetos de las condiciones que la misma ley les genera, principalmente la posibilidad de ser inamovibles. Es muy importante también analizar en este punto las incompatibilidades, ¿ya? El artículo 11 de la ley 2027, sí, ya nos establece quién puede ser funcionario público, qué no puede hacer el funcionario público, pero quién son quiénes son aquellos funcionarios públicos que pueden tener una excepción.
Entonces, lo que vamos a encontrar en el artículo 11 de la ley 2027 en su párrafo primero, sí es que hay una prohibición. Los servidores públicos no pueden ejercitar más de una actividad remunerada, ¿sí? Y eso es lo que vamos como objeto en este curso. Entonces, ya viene del Estatuto del Funcionario Público y de la misma Constitución la prohibición de que un funcionario público sí pueda cumplir más de una actividad remunerada. ¿Cuál es el alcance de esto? Más de una actividad remunerada. Sí, el alcance es que si yo soy servidor público, ¿sí? Presto servicios al Estado en calidad de... Es decir, soy una persona que tengo una condición en la que me encuentro simplemente sometido a las condiciones que el Estado me da para mi remuneración. No debería, en este concepto, tener otro tipo de remuneración, ¿sí? No debería tener una actividad privada. Mi remuneración como persona individual debería ser solo proveniente del Estado. Ahora, esto es muy difícil de controlar en un país donde el 80% de las personas se dedican al comercio informal, ¿sí? Entonces, pero en esencia, un servidor público tiene exclusividad con el Estado. No debería. Yo trabajo como administrador del Coliseo Municipal de Achacachi. Ya, si yo soy servidor público, no debería dedicar a nada más de eso. Sí, ni los fines de semana, ni en otro momento donde no esté cumpliendo funciones. Eso en esencia. Pero les vuelvo a decir, eso es muy difícil controlar en un país donde ni siquiera ha sistematizado las actividades propias del servicio privado y el público lo está intentando recién mediante estos mecanismos que ustedes han visto, que hemos hecho mención de eso, pero es muy difícil controlar, por ejemplo. Y les voy a poner un ejemplo. O sea, los policías, los militares son servidores públicos por excelencia. Muchos de ellos, cuando no están en horario de trabajo, se dedican a actividades como, por ejemplo, transporte, ¿sí? Seguridad privada. Entonces, no se debería, pero está en eso. Fíjense, tampoco deberían realizar negocios o celebrar contratos privados. Lo que les decía con anterioridad, no pueden, ¿sí? No pueden, pero lo hacen. Además, los funcionarios de carrera no podrán ejercer funciones en la misma entidad con vínculo matrimonial o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces, para colmo, yo soy servidor público y no conozco una persona dentro de mi trabajo, los dos no podemos trabajar dentro de la misma institución. Se reirán, pero es algo muy común. ¿Cuántas horas al día ustedes pasan en su trabajo? Mucha gente como yo pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en nuestras mismas casas. Entonces es muy difícil que a veces no se generen relaciones interpersonales, ¿sí? No obstante, es una prohibición. Y muy importante, ¿sí? El parágrafo cuarto del artículo 11, que nos habla de las excepciones, ¿sí? A ver, los docentes universitarios, los maestros del magisterio fiscal, los profesionales médicos y los paramédicos dependientes del servicio de salud, así como aquellas personas que realicen actividades culturales o artísticas, pueden cumplir funciones remuneradas en diversas entidades de la administración pública, pero tienen una condición, ¿sí? Siempre que mantengan su compatibilidad. Entonces, por ejemplo, ustedes como por eso está marcado con rojo, son profesionales médicos, paramédicos dependientes y dependientes del servicio de salud, en esa perspectiva, ¿sí? Ustedes pueden prestar siempre y cuando mantengan su compatibilidad horaria, ¿sí? Dos eh, condiciones de servidores públicos. Puedo ser médico y cumplir mis 6 horas, porque además los médicos trabajan 6 horas, 8 horas. Puedo ser médico, puedo tener un horario de atención de 7 de la mañana hasta las 12 o 1 de la tarde, en el hospital norte de Santa Cruz, y en la tarde puedo depender del hospital municipal, en tanto y en cuanto tenga un tiempo de llegar y no se superpongan, yo estoy facultado a hacerlo, ¿sí? ¿Quién ve la compatibilidad horaria? Las personas que te están contratando, ¿sí?
porque ellos son los encargados de revisar que tú cumplas tus actividades y tus horas de trabajo. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a decir, la excepción está en el párrafo cuarto del artículo 11 de la ley 27, donde les genera esta prerrogativa a los médicos. Además de los catedráticos y maestros, en algún momento se ha generado también la posibilidad de que las personas que trabajan en el CENCAP, el EGP, que son personas que se dedican a la educación y la academia diplomática, también puedan tener dos actividades remuneradas por el Estado, ¿sí? Y por último, también nos habla de la incompatibilidad, ¿sí? De los funcionarios públicos que contraen matrimonio dentro de una institución que tiene un parentesco. ¿Sí? Y nos establece que esta incompatibilidad existe. No obstante a ello, ya eh, cuando se dé el caso, ¿sí? El retiro no es inmediato, ¿sí? Cuando la persona, ¿sí? O la pareja, digamos, ¿sí? Esté a la espera o haya tenido un hijo, ¿sí? Entonces, mientras ellos puedan demostrar o se dé la situación de que la funcionaria, en este caso, está embarazada, el funcionario público no se la puede votar y tampoco se los puede votar ni al padre ni a la madre, se los puede destituir, es la palabra correcta, ¿sí? Dentro del año. ¿Por qué? Porque la protección constitucional es para el hijo, no es para los padres, ¿sí? Entonces van a tener esa protección constitucional. ¿Qué va a pasar? Una vez que el niño cumple un año, tienen dos posibilidades. La primera es que uno renuncie y ellos eligen, ¿sí? Y la segunda es que se vuelvan a embarazar. Y aunque suene un poco gracioso, ha pasado muchas veces. Entonces, en general, cuando se termina la protección constitucional al niño, la inamovilidad de los padres, son los padres los que van a elegir en su caso cuál de ellos se va a mantener en la institución y cuál es el otro que se va a elegir. ¿Okay? Es muy importante también, para mí siempre es importante poder eh, observar qué es una consultoría, ¿ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha optado porque los consultores cumplan, ¿sí? De forma, no quiero decir irregular, ¿sí? Pero de forma inadecuada actividades que son propias de los servidores públicos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Se supone que los consultores solo deberían desarrollar actividades, ¿sí? Intelectuales como diseño de proyectos, asesoramiento, auditoría, desarrollo de sistemas, estudios de investigación, supervisión técnica y otros servicios profesionales muy específicos, ¿no? Pero ustedes se han dado cuenta que los servidores públicos ahora no alcanzan, entonces muchos, por un tema presupuestario, son inducidos ya y son contratados a una institución pública como prestadores de servicio, pero cumplen horarios, tienen las mismas o más obligaciones, pero no tienen ningún beneficio. Ellos no tienen vacaciones, no tienen derecho a embarazarse, no tienen derecho a enfermarse, no tienen seguro. Entonces, los consultores en línea por producto, más que todos los consultores en línea, los que yo llamo los esclavos del siglo XXI, ya son los que van a subsanar este tipo de actividades. ¿Ok? Cuando en efecto es un problema del sistema. El sistema debió generar la posibilidad de que siempre los servidores públicos sean los que cumplan esas actividades y que los consultores sean personas que van a desarrollar esas actividades de forma excepcional. Pero bueno, hemos entrado a un uso y costumbre demasiado recurrente de que más bien estos consultores en línea, por lo general, algunas veces consultores por producto, vayan a cubrir esas actividades propias de los servidores. ¿Por qué es más conveniente para el Estado? Sí, tanto la adquisición de personal eventual para cumplir algunas actividades muy básicas como de los consultores, en general porque no les genera
el personal eventual con mucha carga y los consultores no les generan carga. ¿Qué carga? La carga laboral. ¿Sí? Entonces, se ha venido mal utilizando estas condiciones. ¿Sí? Les vuelvo a decir, el consultor en línea es una persona que va a realizar sus actividades dentro de la institución. Lo mismo que un servidor público, solo que sometido a un contrato. El consultor por producto ya no necesita estar dentro de la institución, sino que tiene que cumplir cierta actividad con un objetivo mismo, ¿sí? Y al cubrir esos objetivos, terminar la consultoría como tal, sí, va a ser remunerado como tal. La remuneración del consultor individual en línea es mensual. El consultor por producto es al cumplir las diferentes etapas, los diferentes hitos de sus productos. Les vuelvo a decir, estos no son servidores públicos y son procedimientos, ¿sí? Que devienen de la aplicación del sistema de contratación, perdón, de administración de bienes y servicios, el sistema de contratación de bienes y servicios en este caso. ¿Ok? Entonces, no los confundamos, no son lo mismo. La casuística nos llama a ver algún tipo de observaciones sobre los mismos. A ver. A los consultores ya se los rige por un contrato. ¿Sí? El contrato de los consultores, sobre todo los consultores en línea, si les señala que ellos están prohibidos de realizar actividades en otra institución pública. Entonces les voy a poner la casuística, ¿sí? Si yo soy médico y tengo ítem en una institución y trabajo ciertas horas, ¿puedo tener ítem en otra institución? Sí, el parágrafo cuarto del artículo 11 de la ley 2027 me dice que sí. Y si soy médico con ítem en una institución y me contratan como médico en calidad de consultor en línea en otra, ¿puedo? No puedo, ¿sí? No puedo, porque el trato modelo de los consultores, ¿sí? En línea les prohíbe prestar cualquier otra actividad menos como servicio de servidor público. Y aquí es donde ustedes van también en la declaración que tienen que hacer, ¿sí? Para lo cual están tomando el curso, ¿sí? Los médicos, el personal de salud, los docentes, ¿sí? Los maestros pueden tener las actividades, sí, mientras esas sean dos servicios públicos, ¿sí? Pero no pueden ser en una consultor y en un servidor público. Están prohibidos, no como servidores públicos, sino como consultores. Puedo tener dos contratos de consultoría menos, ¿sí? Dos consultorías en línea no puedo tener, por producto las que quiera, porque no dependo de la institución. Pero el contrato modelo de las consultorías en línea me inhibe a tener este tipo de actividades. ¿Ok? Entonces, ¿puedo ser personal eventual en un servidor público en otro? Sí, sí. Pero no puede ser servidor público en una y consultor en línea. Por ende, no puede ser personal eventual en uno y consultor en línea en otro. No lo puedes hacer. ¿Qué lo prohíbe? El mismo contrato. La misma norma que establece que los consultores en línea, ¿sí? Son exclusivos y no pueden tener otro tipo de remuneración más del Estado. ¿Ok? Entonces, a todo esto es a lo que ya el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por intermedio del Ministerio de Transparencia Institucional, está tendiendo a regularizar mediante la sistematización de estas declaraciones juradas. ¿Ok? Esa es la preocupación del Estado. Esa es la preocupación del Estado como tal, y por eso ustedes están directamente llamados a hacer este tipo de declaraciones. Primero, que no tengan incompatibilidad, ha visto, no pueden tener hasta el segundo grado, lo dice la ley 2027, sigue vigente desde hace muchos años, ¿sí? Y lo segundo, que no pueden tener doble percepción del Estado, muchos servidores, ¿sí? Y ustedes, como servidores públicos en salud, la mayoría también tienen que saber qué se les permite y qué no, porque va a ser bien fácil llenar sus declaraciones juradas. Pero lo que no va a ser fácil después es defenderlas, porque esto va a estar sistematizado y en algún momento les va a saltar la incompatibilidad y les va a generar responsabilidades por la función.